Shalom, mis hermanos. This meeting is being recorded. Amén, hermano. Adelante. Padre eterno, te damos gracias por este momento, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde y poder escudriñar tu palabra para poder entenderla y poder sacar esos errores que hemos tenido durante mucho tiempo. Y luego que todo lo que le hayas dado a tu siervo que sea de bendición para cada uno de nosotros y que esa palabra no caiga en tierra que no da fruto, sino que caiga en tierra que dé fruto y que verdaderamente busquemos tu rostro de la mejor manera. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, te damos gracias por los que se han de conectar y te seguimos dando gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros y principalmente por habernos mostrado tu Torah. Te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua, que usted reciba honra y gloria para siempre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Vamos a dar inicio, hermanos, con la carta a los Gálatas, sin olvidar el primer capítulo que leímos. El jueves pasado estuvimos estudiando el primer capítulo de la carta a los Gálatas. Amén. Me gustaría que todos tomaran sus Biblias y vamos a abrirlas al capítulo 2 de Gálatas. Amén. Y así le damos lectura a Gálatas capítulo 2. Dice así, hermanos. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también conmigo a Tito. Amén. Amén. Entonces dice, pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua HaMashiach para reducirlos a esclavitud. Hasta ahí voy a leer, hasta el 4, ¿ok? Porque vamos a hablar de estos 4 versos y vamos a entender lo que está haciendo Pablo, lo que está hablando Pablo aquí. Amén. En el primer verso, vamos aquí a pedirle a la hermana Patti que nos lea la explicación que tenemos apuntada en el cuaderno. No lo pudimos hacer en páginas porque tenemos el teclado de la computadora descompuesto, pero lo escribimos a mano en un cuaderno y le voy a pedir a mi esposo que lo lea. Del 1 al 4, sí, la explicación del 1 al 4. En este capítulo observamos cómo Rab Shaul, conociendo las escrituras, pasa 14 años cuando sube a Jerusalén con Bernabé y Tito. En el capítulo 1 vimos que nos dice que la primera vez que subió a Jerusalén fue a los 3 años para ver a Pedro y estuvo con él 15 días. Tito era griego, pero Pablo no le obligaba a nadie, a los gentiles a circuncidarse. En este caso hablando de Tito. Amén. No se le obliga a circuncidarse, hermano. Mire, estamos viendo 2 leyes
aquí vamos a ver dos tipos de leyes, la ley oral y la ley escrita. La ley escrita tiene más peso que la ley oral, ¿ok? Porque la ley oral es la que Pablo dijo que iba a hacer a un lado para practicar la ley escrita, la Torá. Amén. Ya que él era un erudito de la ley oral y la ley Torá. Él tenía todo el sistema en él, pero él empezó a deshacerse o como dice el hermano Chávez, a desintoxicarse de todo lo que era oral. Amén. De todo lo que era de los judíos. Amén. De todo lo que le ponían de más ahí a la palabra o le añadían a la palabra. De eso Pablo se estaba deshaciendo. Entonces él estaba enseñando a que practicaran solamente lo que Yeshua había dicho que practicaran. Amén. Entonces vamos a seguir aquí con la hermana Patti. Amén. Los judíos en los tiempos de Rab Shaul tenían la Torah oral escrita en el corazón, ¿verdad? Sí, la Torah oral. Si una persona gentil o extranjera quería convertirse al Elohim de Israel, debería circuncidarse para formar o llegar a ser parte de Israel y estaba obligado a guardar toda la Torah. El mandamiento de la ley de la ley oral era ese: para ser hijo tienes que hacer el pacto de la circuncisión. ¿Por qué dice en esta carta que Pablo no obliga a Tito a llevar ese paso? Si Tito lo hacía, implicaba convertir a Tito al judaísmo, y ya no sería griego, era convertirse a ser judío con ese acto. El hecho de que Pablo no obligó en ese momento no quiere decir que no lo haya hecho después. Recuerden cómo lo miraba en ese tiempo, circuncidarse era convertirse. Una pregunta: ¿alguien puede obligar a alguien a circuncidarse? O en otras palabras, ¿alguien puede obligar a alguien a convertirse? ¿O es una decisión personal? ¿O es o es una decisión propia? Amén. Esto es lo mismo, hermano, que lo podemos ver ahora en día. Miren, las personas, el judaísmo, quiero que escuchen bien esto, el judaísmo niegan a Yeshua como el Salvador. El judaísmo no acepta a Yeshua como Salvador. Y si la persona en aquel entonces se circuncidaba y se hacía judío, estaba obligado a hacer todas las cosas de los judíos. Y de tanto hacer los ritos judíos, iba a terminar negando al Mesías. Entonces, hay una diferencia entre la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Israel, hermano, no puede negar al Mesías, porque por medio del Mesías es que ellos van a entrar a la salvación. Igual que los judíos, pero los judíos por el momento no están de acuerdo con que el Mesías, Yeshua, sea el Salvador del mundo. Ellos están esperando a un Mesías. Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino y nos injertó al olivo natural. Para nosotros los gentiles, que ya somos pueblo de Israel, que no somos gentiles ya, sino que somos pueblo de Israel, esparcidos de las 10 tribus, ya entramos a la salvación, pero no nos vamos a hacer judaizantes, no nos vamos a judaizar, porque si no vamos a terminar en el área de los judíos, negando a Yeshua. ¿Me entienden? Entonces, una persona que quiera entrar a la salvación por medio de Yeshua, tiene que mantenerse en el momento de ser de las 10 tribus de Israel. No somos judíos, somos de las 10 tribus de Israel, y por lo tanto sí
sí vamos a tener que hacer el acto de la circuncisión, pero no de acuerdo a los judíos. No, vamos a tener que hacerlo personal y de corazón. ¿Me entiende? Porque si lo hacemos por medio del rito judaizar, entonces si lo hacemos obligadamente, entonces vamos a tener que negar a Yeshua, porque los judíos requieren que niegues a Yeshua como el Salvador. No podemos negar a Yeshua, no podemos hacernos judíos. Somos pueblo de Israel. Amén. Entonces, es lo mismo que hizo Yeshua, hermanos. Permítanme un momento, ahorita les doy chancita de hablar. Lo mismo que hizo Yeshua. Yeshua vino y no vino a discutir si se guardaba o no se guardaba el Shabbat. Él vino a enseñarles cómo se debía de guardar el Shabbat. Ellos no tenían ningún problema guardando el Shabbat. Tenían problema cómo lo guardaban. Con muchas reglas, muchas reglas del judaísmo guardaban el Shabbat. No camines más que 1000 pasos, no escupas en la tierra porque ya estás, no hagas gasto en Shabbat, no, y todas las reglas que ellos ponían para el Shabbat, hermano, todo eso, Yeshua vino a quitarlo. Yeshua vino a quitar todo lo que era oral, porque tiene más peso la ley escrita, la Torá, que la ley oral. La ley oral ahora se llama el Talmud. La ley oral tiene, por ejemplo, hay un texto que dice, escrito está, que ames a tu enemigo y aborrezcas, que ames a tu prójimo y aborrezcas a tu enemigo. ¿Eso está escrito en qué ley? En la ley, en la Torá no está. Eso está en la ley oral. Pero Yeshua dijo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y les cambió todo el sistema. Les cambió el sistema porque lo que ellos estaban haciendo no era lo que Yeshua quería. Yeshua siempre vino a plantear la Torá escrita y a quitar toda la levadura de la Torá. La Torá estaba con mucha espuma sobre ella. La Torá tenía mucho sobre ella que estaba puesto allí de más, y en parte estaba bien porque los judíos tenían temor de quebrar la Torá. Entonces ellos ponían leyes sobre las leyes. Y eso fue lo que Yeshua dijo, no, vamos a hacerlo simple. La ley no es gravosa, la ley no es pesada. Ustedes la están haciendo demasiado pesada para la gente. Y eso fue lo que estaba sucediendo aquí en el libro de Gálatas. Vamos a entender el libro de Gálatas, hermanos, por favor. Es de grande bendición entender este capítulo, hermanos, y hay muchas cosas que están aquí por ejemplo, en el verso, me voy a ir hasta el 19, pero no me voy a ir al 19, estoy en el 4. Le voy a pedir a mi esposa que le lea aquí la información que tenemos. ¿El 4? Sí. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Yeshua para reducirnos a esclavitud. El verso 4, hay dos palabras importantes, libertad y esclavitud. ¿Qué es para una mente hebrea libertad y esclavitud? ¿Qué era para la mente de Pablo esas dos palabras? Para la mente occidental, esclavitud es guardar la Torá. Cuando alguien está guardando la Torá, te dicen, ya no estamos nosotros en esclavitud, ya nos hizo libres de la esclavitud, ya eso es estar bajo esclavitud. Nos han dicho cuando estamos diciéndoles que estamos estudiando la Torá, y así dicen que estamos bajo esclavitud. Para una mente occidental, eso es estudiar la Torá, es estar en esclavitud. Pablo lo miraba así. Si obligaba a Tito
a circuncidarse, ahí en el versículo 3, si lo obligaba a circuncidarse, en el versículo 4, perdón, era reducirlo a esclavitud. Era reducirlo a esclavitud, porque ellos pensaban que era para salvación. La historia sobre la circuncisión está en Hechos 15:1. Hechos 15:1. ¿Alguien puede ir a Hechos 15:1 y darle lectura a Hechos 15:1? Porque ellos lo miraban que era para salvación, ¿verdad? Hacer ese paso. Hechos 15:1. Sí, adelante, Ariam. Pero algunos hombres bajaron de Yaudá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá en la manera ordenada por Moisés. La manera. Ok, aquí estamos viendo, gracias, Ariam, aquí estamos viendo que el judaísmo tiene como regla que se tiene que circuncidar para ser salvo. Y no es de esa manera, hermano. Sí se tiene que circuncidar la persona, pero no de esa manera, no obligadamente, sino voluntariamente y por revelación del Eterno. Y es una cosa que se tiene que hacer personal. Es entre tú y Elohim. Si Elohim te lo puso en tu corazón, adelante. Pero eso no te va a salvar si al caso tu corazón no está circuncidado. Tenemos la circuncisión del corazón también. Esa es mucho más importante que la de la carne. Claro que la de la carne es importante, pero no tanto como la del corazón. Amén. Porque Pablo lo está diciendo. O sea, sí se tiene que circuncidar el hombre, pero es personal y a su tiempo y en su debido momento. Amén. Eso es lo que entiendo aquí. ¿Alguien entiende algo diferente, hermano? Ok. El 15:1. Sí, el hermano Ariam lo leyó, ¿verdad? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, esta es en otra versión, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés. El hermano parece que dice a la manera de Moisés, ¿verdad? A la manera. Entonces, aquí en el Strong G 1486, la palabra rito o la palabra manera viene siendo un hábito. Si no te circuncidas conforme al rito, conforme al hábito, conforme a la costumbre, conforme a la tradición de Moisés. O sea, el tema aquí no era tanto eso, sino era la tradición. Ellos defendían la tradición. Venían muchos extranjeros, venían acercándose y muchos gentiles venían creyendo al Mesías. Y Pablo les decía, y Pablo diciéndole estas palabras a la gente, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, son herederos de la promesa y miembros de la familia. Entonces ellos empezaron a decir eso de Hechos 15. Si no se supieran conforme al rito, no son salvos. Y Pablo diciéndoles eso, ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, ¿verdad? Y entonces es cuando dijeron eso, tenía que serlo eso para ser salvos. Y en una ocasión Yeshua dijo, por vuestras tradiciones quebrantan los mandamientos. O sea, la tradición estaba más fuerte que los mandamientos. Y por causa de las tradiciones estaban quebrantando el mandamiento. Amén, hermano Israel. Sí, yo estoy en acuerdo con eso, pero yo lo estoy mirando de la posición de los discípulos y la iglesia primitiva, que era toda judía. Todos ellos estaban circuncidados. Pues la situación no comenzó hasta que los gentiles comenzaron a ser unidos con ellos. Exacto. Y yo creo que ellos estaban tan indoctrinados de su niñez
en los ritos de Moshe, Correcto. que muchos de ellos pensaban que para unirnos, ellos tenían que pasar por la misma ritual en cual ellos pasaron cuando tenían los 12 años, que viene siendo el tiempo que después de los 8 días, perdón, después de los 8 días de ser nacido. Y Amén. yo creo el conflicto no se subió durante el tiempo que la iglesia primitiva era completamente judía, pero cuando entraron los gentiles, yo creo que muchos de los que estaban predicando, estaban trayendo la buena noticia, fueron confundidos por eso y pensaban que ellos también tenían que pasar por el mismo rito. Por eso el apóstol Pablo dice, no, eso no tiene que ser así. Ustedes, la circuncisión era para ustedes naturalmente porque eran judíos, pero ahora el Señor le había llamado hasta él. El apóstol Pablo fue circuncido. Ahora está diciendo que no, la circuncisión que la buena noticia trae tiene que ser, como usted dijo, de corazón, no físicamente. Amén. Amén, hermano Israel. Otra situación aquí, hermanos, es esta, que ahorita lo podemos ver. Ahorita podemos ver la misma situación que estábamos viendo ahí con Pablo en estos días, porque hay mucho pueblo de Israel que está viniendo, óigame bien, es pueblo de Israel, de las 10 tribus, y toda esta gente que está viniendo de las 10 tribus, muchos están circuncidando obligatoriamente. Y y esos que se están circuncidando obligatoriamente ya negaron que Yeshua es Dios, que Yeshua es Elohim. Ahora creen en dos. Yeshua es un simple hombre que vino y Dios es el Padre. Creen en dos. Ahora, ya negaron a Yeshua y eso es lo que el judaísmo está enseñando. El judaísmo está enseñando una dualidad. Ellos, perdón, no están enseñando una dualidad. Ellos creen en un solo Elohim. Yeshua no cuenta. Un solo Elohim, el creador. Y Yeshua no es más que una persona más en este mundo. Hermanos, no es así. Nosotros sabemos y reconocemos que Yeshua es el Elohim eterno. Yeshua es el Elohim eterno. Amén. Sí, hermano Chávez, ahorita permítame. El Elohim que nosotros tenemos, hermanos, la revelación que nosotros tenemos es el Ruach. Amén. El Ruach nos ha revelado su palabra. El Ruach nos ha revelado su palabra y por lo tanto tenemos en este momento, hermanos, su palabra revelada. Y como les he dicho antes, hay dos palabras. Una es rema y la otra es logos. Logos es palabra y rema es la palabra revelada. Entonces nosotros tenemos la palabra revelada. Para que no salgan interferencias. Y esto es, hermano, el Ruach que nos ha revelado que Yeshua es el Elohim eterno. Amén. Hermano Noé, muchas gracias por estar con nosotros. Hermano Noé de allá de Missouri. Y el hermano estaba por ahí, el hermano se me fue. El hermano Alejandro. Ahí está. Ok, muy bien. Hermano Chávez, díganos, hermano, lo que nos iba a decir. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí Pablo está hablando de gente que se había introducido, hermano. Sí, No claro. de gente que no está hablando de judíos que recibieron a Yeshua, porque muchos judíos se convirtieron. ¿Sí me entiende? Por eso, si Pablo está hablando de la libertad que obtuvimos por medio del Mesías, era lo que está hablando. Y por eso es bien claro en el versículo 4, hermano. El versículo 4 dice, en verdad, la cuestión salió a relucir solamente cuando unos que pretendían ser hermanos,
¿sí? Ahí es donde vino la discusión, pero por gente que pretendía ser hermanos. Falsos, No. falsos hermanos. Amén. No eran hermanos. Es como usted está diciendo. Dice, es que ellos están hasta porque se circuncidan, los obligan, hermano. Nadie obliga a nadie. Dispénseme. Pero nadie obliga a nadie. No debe ser así. Amén. Nadie lo obliga. Si usted lo hace, es porque usted cree que eso es lo correcto. Esa es la falta de entendimiento, de no escudriñar las escrituras. Así es. Por eso sucede ese tipo de cosas, no por otra cosa. Pues ese es el problema. Por eso es que caemos en lo mismo, hermano. Estamos hablando de algo, pero como que nos estamos yendo por donde no debemos irnos. Porque si sabemos que estamos sacando fuera de contexto, ¿por qué está diciendo de que son hermanos que no eran? Que no eran, pretendían, no eran hermanos. Es bien claro, o sea, no, con decirnos que pretendía, entonces cambia todo el panorama de lo que vamos a decir. Amén. Debe de cambiar. Debe de cambiar porque no vamos hablando de judíos que conocían y que habían aceptado a Yeshua. No, estaban hablando de en ese tiempo sí hubo muchas divisiones, tanto judíos que aceptaron a Yeshua como judíos que no lo aceptaron, como otras, porque en ese tiempo acuérdense que había muchos falsos maestros. ¿Sí? Amén. Había muchos falsos maestros y yo creo que el versículo 4 es bien claro. Entonces dice, pretendían ser hermanos, pero se habían infiltrado, ¿sí? Vinieron sobreficialmente a espiar la libertad que nosotros teníamos en el Mashiach Yeshua, de modo que pudieran esclavizarnos. ¿Quién era, hermano? El enemigo. Es el único que esclaviza. El enemigo, hermano, es lo que está hablando, o sea, así de simple, no está hablando de nada especial. Es nomás, nos da una voz de alerta de que en el camino que estamos caminando es muy recto, hermano. Y cualquier cosita nos puede hacer tambalear. Si a los Gálatas no los hicieron tambalear, sino los hicieron desviarse, ¿quién dice que a nosotros no? ¿Quién lo asegura? Nadie, sino nuestra fe puesta en Yeshua es la que nos asegura que estamos caminando por el camino correcto. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, mi hermano. Nomás quería aclararle eso, mi hermano. Amén. Amén. Está bien, hermano. Mire, vamos a proseguir aquí en el 5, 6 y 7 y 8. Vamos a leer estos 4 versículos de Gálatas capítulo 2 y vamos a entender que Pablo, hermano, Yeshua escogió a 2 apóstoles muy importantes dentro de toda la plática. Sobresale Pedro y Pablo. Amén. Pero Pablo era un erudito, un hombre sabio, entendido, de escuela, de colegio, a los pies de Gamaliel, instruido. En cambio, Pedro era un hombre del vulgo, un hombre sin letra, un pescador, un hombre muy simple. Pero si yo fuera el que va a enviar a estas 2 personas a llevar el evangelio, a Pedro yo lo enviaría, mi mentalidad humana, a Pedro yo lo enviaría con los gentiles, con los bebés, y a Pablo, como es un sabio, lo enviaría con los rabinos, con los escribas y fariseos. Pero Yeshua no hizo eso. Yeshua envió a Pablo a que enseñara kinder a los gentiles, y envió a Pedro
a enseñar con palabras elocuentes de la Torá a los eruditos, a los rabinos. Me está siguiendo, mire, es para que la gente pudiera ver, hermano, que de lo vil y lo menospreciado escogió Elohim para avergonzar a los sabios. Y también a Pablo lo envió allá con los gentiles para que vieran los gentiles que este Pablo era un hombre muy sabio, muy entendido, y estaba enseñando kinder a los gentiles. Amén. 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 Era un contraste, ¿me entiende? Pero Yeshua, como él es soberano, así lo hizo, así lo estableció. No hay contraste, hermano, por esto, porque Elohim es soberano. Él es soberano. Él hace lo que a él le place. Sí, mi hermano, no me malentienda. No. Hay contraste, hermano Chávez, en nuestra mentalidad, porque le estoy diciendo, si yo fuera yo que los iba a enviar, pues yo enviaba a aquel con los grandes y aquel con los chiquitos, pero Elohim no es como nosotros. Elohim hace cosas muy diferentes, muy perfectas. En lo que a mí concierne, Pedro anduvo con el Mesías, con el Mashiach. Amén. Pablo no anduvo con el Mashiach. Ok, ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, Pedro, entonces, cuando uno está bajo la sombra, se hace elocuente mucho mejor que Pablo. ¿Sí? Porque acuérdense que la sabiduría viene de arriba. Amén, amén, así es. De lo alto. Que era Gamaliel delante del Mesías. De ahí viene la sabiduría. Amén. Entonces, yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, que Pedro, o sea, nosotros no sabíamos nada hace 1 año y medio, aquí se lo voy a comprobar, hace 1 año no sabíamos nada, ahorita tenemos la facilidad de poder hablar, yo y usted, de esto, hermano. Amén. No con palabras altas, porque no las tenemos, pero lo más sencillo que se pueda, que es la Torá. Amén. Amén, así es, hermano. O sea, y eso es lo que tenemos que hablar. Y si nosotros mismos nos ponemos, vamos a decir, usted es Pablo, yo soy Pedro, vamos a decir, usted fue pastor por muchos años, hermano. Usted tenía sabiduría para cuando yo conocí esto. Usted conocía la palabra. Usted podía hacer unos escritos magníficos. Yo los oí. Amén. Amén. Y ahora el Adón nos ha puesto iguales y nos ha hecho, a todos los que estamos aquí, nos ha hecho iguales. Amén. Nadie sabe más que nadie. Él nos hace a una medida y la medida es pareja. Amén, amén. Amén. Hermano. Que Amén. unos vayamos un poquito más adelante que otro, hermano, pero eso no nos quita de que Elohim está haciendo lo perfecto en cada uno de nosotros, mi hermano. Amén. 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 Hermano Noé, Pastor Noé de allá de Missouri, ¿qué nos puede usted decir acerca de Pablo? Estamos en el capítulo 2 de Gálatas estudiando a Pablo y queremos oírlo, pastor. Amén, amén. Pues primeramente, shalom, shalom a cada uno de los que están ahí conectados. Mi nombre es Noel Lozano, de acá de Springfield, Missouri, que Gilab es Beney Abraham. A lo que están hablando de Pablo y Pedro. Se oye un ruidito por ahí atrás, hermano. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, decir que guarde silencio? Conforme a lo que están hablando de Pablo y de Pedro. Ya está mejor, ya está mejor. El hermano que estaba hablando
tiene mucha razón. Pablo, instruido por Gamaliel, a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Pero ¿quién era Gamaliel delante del Mesías? Gamaliel delante del Mesías viene siendo una persona humana. Pero el Mesías, proveniente de los Shamaín, con una noche que nos enseña el Mesías solamente, respaldado por el Ruach, obtenemos la sabiduría. Amén. Y no importa que haya estado instruido por Gamaliel, dijo en alguna parte el apóstol Pablo, dijo, lo que he aprendido lo tengo por basura. Entonces, ¿qué era lo que tenía en alto Rabino Shaul Pablo? Lo que levantaba en alto era la instrucción que le había dado el Mesías, sin descartar la Torá. Él lo que tenía por basura eran los dogmas y los mandamientos que tenían los fariseos. Entonces, eran una persona, en mi pensar, que Pablo y Pedro tenían el potencial que el Mesías necesitaba. Por eso los hizo apóstoles. Entonces, pero Pedro fue primero y después Pablo. Entonces, ellos tenían la capacidad para instruir donde iban a ser mandados. Pablo a los gentiles y Pedro, pues ya vimos lo que pasó con Pedro y Cornelio. Entonces, miramos que los dos tenían un potencial grande, hermanos. Tenían un potencial, porque si nos vamos a lo que nos dice el Mesías en todo lo largo de los evangelios, ninguno de los que nos hemos levantado como instruyéndonos en raíces hebreas, ninguno hemos alcanzado la capacidad para ser un apóstol como lo fueron ellos. Ninguno hemos alcanzado la capacidad. Así entonces ellos fueron escogidos cuando anduvo nuestro bendito sea nuestro Mashiach aquí en la tierra en Jerusalén. Fueron escogidos personalmente por él, sus apóstoles, y ya después Pablo. Pero los otros fueron instruidos personalmente por el Mesías. Imagínense qué cosa tan grande, hermano Jaime. Amén. Instruidos personalmente por el Mesías, y ya después Pablo, pues por personas humanas, pero respaldados por el Ruach. Pero es muy buen muy buen comentario lo que tienen, muy buen debate lo que tienen, pero cada uno tenía su capacidad de lo que le había dado el Mesías. Lo que comentó el hermano, no sé cómo se llama el hermano de pelito blanco. Los dos tienen pelito blanco. Uno está en Nueva York con su pareja y el otro está de camisa azul allá en el norte. Se llama José Chávez. El hermano José Chávez. Mire, él hizo un comentario muy bueno de pues lo que sabía usted, lo que sabía yo, hermano, lo que sabíamos, lo que nos habían enseñado, de la forma que nos habían instruido. ¿Qué obtenemos de eso ahorita, hermano? Eso ya no metemos ni lo mínimo en los mensajes, ya no metemos ni lo mínimo en los estudios, en las evangelizaciones, ya no metemos lo mínimo. ¿Cómo tenemos eso? Lo tenemos por basura. Entonces, hermano, ya esto es nuevo, ya el Mesías nos ha enseñado algo nuevo y cada vez vamos aprendiendo un poquito más. Y estoy totalmente de acuerdo con el hermano Chávez de que de verdad, hermano, que somos muy diferentes cuando le tomamos verdaderamente seriedad a la Torah. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias por su comentario, hermano. Amén. Hermano Ariam Duno, de Venezuela, léenos, por favor, del 5 al 10 de Gálatas 2. Ok. Textual. Del 5 al 10. A los cuales ni por un momento aceptamos someternos,
para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Pero de lo que parecía ser algo, lo que eran no me importa. Dios no hay excepción de personas. A mí ciertamente los de reputación nada me importaron. Nada me impartieron, perdón. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para el apostolado, circuncisión, actuó también a mí para los gentiles. La gracia que me había sido Jacobo y Cefas y Juan, quienes parecían ser las columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente de lo que me esforcé a hacer. Amén. Aquí estamos viendo, hermanos, dos cosas. Estamos viendo a Pablo con el evangelio de la incircuncisión y a Pedro con el evangelio de la circuncisión. Estamos viendo el término del evangelio en las dos casas. Amén. En las dos casas, en la casa de Judá y en la casa de los gentiles, en la casa del pueblo de Israel y en la casa del pueblo de Judá. El judaísmo exige la circuncisión inmediatamente. Ellos exigen, por la ley oral, exigen la circuncisión inmediata para poder ser salvo. Cuando Pablo no lo exige inmediatamente, él deja esto a la persona y al Ruach que le va a revelar esto en su debido tiempo. No que no se tenga que hacer, se tiene que hacer, pero voluntariamente y en su debido tiempo. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. Entonces, estamos viendo dos situaciones, hermanos. Por eso no debemos nosotros de confundirnos, porque ninguno de los que estamos aquí somos indoctos. Los indoctos tuercen la palabra, dijo Pedro, pero ninguno de los que estamos aquí somos indoctos para torcer la escritura. El Ruach nos ha revelado su precioso nombre, su preciosa Torah. Ahora nosotros estamos volviendo a las raíces de nuestra fe bíblica. Entonces ya no podemos nosotros retroceder al cristianismo o al paganismo o a la religión. No podemos hacernos religiosos. Salimos de una religión para entrar a la Torá, no para entrar a otra religión. El judaísmo es otra religión. Nosotros salimos de una religión para entrar a la Torá, directamente a la Torá. No para entrar en otra religión. Si no, pues nos hubiéramos quedado donde estábamos, ¿verdad? Entonces, lo que acaba de leer el hermano Ariam Duno, del 5 al 10, en el 5, hermanos, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros. O sea, no te vas a someter a ningún dogma religioso, a ninguna tradición, no te vas a someter a ninguna tradición oral o la ley oral. No, nos vamos a someter totalmente a la Torá escrita. La Torá escrita, la que Pablo predicó, la que Yeshua enseñó. Hermanos, esto es lo esencial. Amén. No, y recuerde usted que Yeshua es el eje central de toda la palabra. Amén. Yeshua es el eje central de toda la palabra. Así es, amén. Entonces,
lo que acabamos de ver, hermanos, aquí. No sé si esté bien explicado o si usted tiene algún comentario que hacer acerca de esto, porque el apóstol Pablo era muy diferente en la cuestión de la enseñanza, muy diferente al apóstol Pedro en su tiempo, en su momento, pero todos con la dirección y la mirada en Yeshua. Amén. O sea, Así es. mire, hermano, venían por un lado y por otro, pero los dos venían a lo mismo. Venía Pablo por este lado y Pedro por este lado, pero los dos se unían en Yeshua. Amén. Era la casa de Judá y la casa de los gentiles, la casa de Israel. Entonces, los dos estaban en una encrucijada en el momento, porque de hecho, Pedro y Pablo tuvieron una discusión no pequeña Grande. sobre este asunto. ¿Pero por qué? Porque Pedro estaba acostumbrado a estar con la casa de Judá. Y cuando él se vino acá a ver a los gentiles y miraba que venían los judíos, Pedro se venía acá con los judíos, hermano, y en esa ira que él se vino por, no sé por qué se fue para allá con los judíos, sería por miedo o por temor a lo que ellos tenían. Pablo lo reprendió. Doble cara. Lo reprendió. Y lo reprendió enfrente de todos. Y le dijo, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, es más, hasta por esa hipocresía, hermano, arrastró a Bernabé. Se llevó a Bernabé. Vamos a leerlo porque no quiero que me crean a mí. Vamos a leerlo. En el 11. Le voy a pedir a la hermana Patti que lea del 11 en adelante. Léele. Para entender a Gálatas tienes que leer todos los capítulos, casi 2, 3 capítulos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, ¿verdad? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Entonces, hermanos, imagínese usted lo que le estaba diciendo. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar de esa manera, con la hipocresía? Hermano, no se podía decir de otra manera. Yo pensaba que Pedro les tenía miedo, pero aquí dice la escritura que sí les tenía miedo. Por miedo a los de la circuncisión. Se hacía al lado de ellos y igual todos los judíos que habían creído en el Mashiach se hacían para acá y arrastraron a Bernabé con la hipocresía de ellos. Pero cuando venían se retiraba de ellos. Entonces, a ver, danos lo que tenemos aquí escrito. Mi esposa va a leer algo, una información aquí. A ver, el versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Sabemos que andar rectamente conforme a la verdad del evangelio es andar en sus mandamientos, andar en la Torah, es andar rectamente, ¿verdad? En el evangelio. Entonces, esta palabra de judaizar, pues es la palabra que ha tomado fuerza para así llamarnos cuando practicamos la Torah, cuando retornamos a sus mandamientos. Esa es la palabra que ha tomado fuerza para llamarnos, que estamos judaizando, ¿verdad? Realmente judaizar es la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía. Ahí nos está diciendo el acto que hizo Pedro
que cuando él convivía comía con ellos, pero cuando venían, entonces se alejaba y así era el mensaje que le estaba transmitiendo a los gentiles, que podían mostrarse así con esa hipocresía, esa levadura, si él ya había entendido que la Torá no decía eso, en ningún momento la Torá decía eso, que no podía estar ahí con los gentiles, entonces, porque eso era levadura de los fariseos. Eso era hipocresía. Entonces le dijo, ¿por qué obligas A los a gentiles. los gentiles a a judaizar? Entonces, judaizar es diferente que guardar la Torá escrita. En el judaísmo, judaizar ya se había convertido en un sistema de religión que traía muchas cosas, muchas palabras de hombres. Eso era lo que se había convertido en judaizar, la levadura de los fariseos. Amén. Entonces es como dice el hermano Israel allá de Nueva York. Tenía doble cara. Amén, amén. Amén. Pastor, tengo una pregunta. Diga. En el capítulo 12 dice que cogía miedo de los circuncidados, ¿verdad? Sí. Temor de la circuncisión. Ajá. ¿Eran ellos de la Sanhedrin o eran los que estaban en la autoridad de la iglesia primitiva? ¿Quién eran esa persona? Que él lo llama por temor de la circuncisión. Todos los rabinos de los que eran de la circuncisión era el pueblo judío. De la Sanhedrin. Eso Sí. es la autoridad. Ok, quería Sí. saber eso. Eso es importante. Sí. Entonces, una observación aquí, hermanos. Yeshua le encargó el evangelio de la Torá a los apóstoles, no a los saduceos, a los fariseos. Porque si él hubiera querido, si Yeshua hubiera querido, le hubiera dicho a los fariseos y a los saduceos, hey, y a los escribas, hey, ustedes se van a encargar voy a escoger 12 apóstoles, pero los voy a escoger de entre ustedes. No. Él escogió 12 apóstoles del vulgo, de acá, de pescadores simples, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Pedro, a Juan. Él bien hubiera podido escoger a los fariseos, a los doctores de la ley, pero ellos estaban tan corrompidos, hermanos, con la Torá, con tanta cosa encima de la Torá, hermano, que ponían cargas que ni ellos podían llevar. Entonces, Yeshua le confió su palabra a los 12 apóstoles. Amén. Y de allí, hermano, le confía al único rabino que le confió la palabra y que él escogió y lo transformó fue a Rab Shaul. Ese fue el único rabino que él escogió de entre los rabinos para llevar la Torá a los gentiles, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, pastor, por eso Saúl dice que esta buena noticia no fue enseñada a mí por hombre. Él lo recibió directamente de Yeshua. Porque Amén. muchos decían que él no era parte de ellos. Y él decía, yo no tengo que ser parte de ellos. Yo recibí la buena noticia directamente de Yeshua, aunque no andió con él, pero la recibió directamente de él. Ok, exactamente. Quiero que miren esta diferencia. Hermano Noé, hermano Chávez, hermano Israel, todos miren esto. Hermano Leonel de allá de California también mire esto. Cuando nosotros estábamos en el cristianismo decíamos, ay, ¿a qué iglesia perteneces? Yo pertenezco a la Pentecostal Unida. Y luego el otro hermano, yo a la Apostólica, yo a las Asambleas de Dios, yo a los Bautistas. Y todos pertenecíamos a una religión. Pero ahora cuando nos preguntan, ¿a qué perteneces tú? Yo pertenezco al Mashiach, a la Torá. Todos pertenecemos a la Torá. Todos pertenecemos al Mashiach.
Somos un solo cuerpo, somos un ejad. Al pueblo de Israel, hermanos. Ya no pertenecemos a ninguna iglesia, a ninguna organización, a ninguna religión, a ningún nada. Somos un pueblo, somos un ejad. Amén. Amén. Aunque no diga amén, es cierto de todas maneras, hermano. Amén, 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 aleluya. Amén, pastor, amén, pastor. Amén. Amén, Amén. Están muy callados, hombre. Yes. Pero bueno, el asunto es este, hermanos, que nosotros estamos siguiendo al Mashiach y paso a paso lo que se vaya revelando lo vamos haciendo. Amén. No vamos a la carrera, ni vamos, esta carrera, hermano, la corremos con paciencia, pero nuestros pasos son seguros. Y creo que vamos a pasos agigantados. Adelante, hermano. ¿Quién quería hablar? Hermano Noé, prenda su micrófono, hermano. Prenda su micrófono para oírlo. Amén. Ahí. Listo. Amén. Respecto a lo de la circuncisión, era se había vuelto un problema en aquella tierra, la circuncisión. Se había vuelto un caos tremendo lo de la circuncisión, porque lo mismo que era el Shabbat, lo mismo que era el día de reposo, le habían puesto muchos dogmas encima. Amén. Que si no se había circuncidado a los 8 días, pues no era válida la circuncisión. Por ejemplo, así. Y ahora nosotros en Mashiach, los que hemos obedecido lo que es la circuncisión, ellos no nos topan como genuinos circuncidados. No. Ellos nos llaman incircuncisos. ¿Por qué motivo? Porque no nos hemos circuncidado a los 8 días, pero tenemos una base muy poderosa nosotros. Con el simple hecho de ser hijos de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham, el Altísimo, nuestro Elohim, bendito sea, no le pidió la circuncisión al instante. No. Sino que primero actuó y creyó, y después actuó con la circuncisión, con la señal de pacto. Hasta los 99 años. Entonces, respecto a que Pedro era doble cara, no estoy de acuerdo que Pedro era un doble cara. No. Pedro era un excelente apóstol delante de los ojos de Elohim. Pedro era una persona común como nosotros, que puede fallar en cualquier instante. Para llamarle doble cara a una persona necesita seguir contrariamente la Torá. Una persona de doble cara tiene que actuar con aproximadamente unos 4 mandamientos en contra para que sea doble cara. Sí, exactamente, hermano Noé, gracias. ¿Y sabe qué? Eso está bien. Perdón que dijimos doble cara porque en el momento se vio de esa manera, pero es como usted dice, tiene que haber más. Amén. Fue una falla que tuvo, fue una falla. Sí. Ajá. Mire, somos humanos, hermano, vivimos en esta carne y pues siempre se había rozado con los circuncidados, siempre estaba con los circuncidados. Nomás pongámonos nosotros en los zapatos de Pedro. Él se rozaba con puro judío, hermano. Él andaba caminando con puro judío, mire. Y me imagino que fue difícil para Pedro. Fue muy difícil. Fue demasiado difícil. Y el Eterno no podía confiarle las buenas nuevas a los rabinos de ahí, a los seduceos, a los fariseos que existían en Jerusalén en esos tiempos. ¿Por qué motivo? Porque el evangelio de él no era de esta tierra, hermano. Amén. Porque el sacerdocio de Mashiach no era de los hombres.
Él no podía escoger sacerdotes de ellos, de los saduceos, de los fariseos, porque el sacerdocio del Mesías era conforme el orden de Melquisedec, no era conforme el orden levítico. Nada tiene que ver con Leví, el Mesías. El Mesías tiene que ver con el orden de Melquisedec. No tiene que ver con el orden levítico. Para él, si nosotros miramos, el Mesías jamás se metió dentro del templo, nunca. El Mesías solamente estuvo en los atrios en la puerta de Salomón, pero jamás se metió dentro del templo. ¿Por qué? Porque el Mesías no pertenecía dentro del templo. Joseph Wardor Joseph. El Mesías pertenecía afuera del templo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Amén. Entonces, escogió a sus apóstoles comunes, corrientes como nosotros, y como usted dijo, muy cierto, solamente al Rab Shaul. Amén. Y de ahí para allá, puro sin letra. Amén. Amén. Puro como nosotros. Amén, hermano. Entonces, muy bien, lo de la circuncisión. Mire, hermano, y en estos momentos es un problema la circuncisión. Sí, hermano, es que tiene tres cosas la circuncisión. Una es personal. Otra es entre tú y Elohim. Amén. Y es algo privado. Ok, no hay necesidad de que yo te ande preguntando, oye, ¿estás circuncidado? A ver, no, nada. Amén. No, esto es personal, eso es entre tú y Elohim. Amén. Amén. Ahora, si tú vas con un judío, ellos sí te revisan y te preguntan quién te hizo la circuncisión. Sí, tiene que ver mucho la persona el que circuncidó. Sí, tiene que ver quién lo hizo y cuándo y todo. Y si no tienes certificado de circuncisión, no sirve. No es válido. Y ya quería meterme yo en eso, hermanos, y no había certificado, no servía, pero Elohim me puso en... Hermano, pero si ya estamos sellados con el Ruach HaKodesh. No se crea, hermano. Amén, hermano Israel, tenía la manita levantada. Amén, amén. Vamos a la palabra. Versículo 12 dice, pues antes de que vinieron ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retiraba y se apartaba por temor a los circuncisados. Él era verdaderamente doble cara hasta, vamos al capítulo 11, dice, pero cuando Kefa vino a Antigua, yo me lo opuse frente a frente porque era responsable. Había una corrección de parte de Pablo a Pedro diciéndole, tú eras doble cara, pero ahora yo te lo voy a poner a frente y te voy a decir que eso no es correcto. Y él lo corrigió. Si no había corrección, yo creo que Pedro seguía en esa forma. Por eso el apóstol Pablo puso esta letra en esa forma para nosotros usamos cuando hay necesidad de corregir a alguien. Usted debe de ir a la palabra. Pues Pedro era doble cara hasta que llegó Pablo y le dijo, cambia tu manera de ser porque eso no está afectando y eso es negativo, poniéndolo en esa frase. Pero el conflicto, yo le quiero hacer una pregunta, maestro. ¿El conflicto era cultural o era doctrinal? Era doctrinal. Y parte de la discusión era cultural porque dentro de la cultura judía estaba la circuncisión que debía hacerse, porque era algo que se debía de hacer. Eso es importante entender. Gracias, pastor. Entonces, imagínense ustedes, hermano, la discusión de Pedro con Pablo dijo que no era pequeña y duró horas. Hasta el día de hoy están discutiendo sobre eso. Ellos tiraron cabeza. Sí. Vamos al verso 16, porque quiero leer el verso 16. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yeshua. Nosotros también hemos creído en Yeshua para ser justificados por la fe
del Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nosotros no buscamos ser justificados. Servimos a la ley por amor. Obedecemos la ley por amor al que nos salvó, no para ser justificados ni para ser salvos. Las obras de la ley son las tradiciones de la Torah oral, hermanos, rabínicas. Esas son las obras de la ley de las que hablaba Pablo. Amén. Amén. Y no es por obras de la ley, sino por guardar la Torah que vamos a alcanzar la justificación delante de Elohim. Amén. ¿Alguien puede leer el 17 y 18? Amén. Amén. Pero si en nuestra búsqueda por ser declarados justificados por Yahweh, por medio de nuestra unión con el Mashiach, nosotros mismos somos hallados pecadores. Entonces, es el Mashiach un instigador y cómplice del pecado. Yahweh no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que ya destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor. Amén. Si otra vez hacemos las obras de la ley, estamos regresando a la esclavitud, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por la obediencia a la Torá, por la obediencia a los mandamientos, por la obediencia a la Torá escrita, hermanos. Amén. ¿Qué fue lo que vino Yeshua a quitar? La Torá oral. Las observancias legalistas. Amén. Eso fue lo que él vino a quitar. La ley oral y estableció contundentemente la ley escrita. Amén. Hermano Noé, levantó la manita. Amén. Una pregunta para todos. Obras de la ley, muy buena pregunta. Primeramente, ¿qué ley? ¿Cuál ley? Al principio les estaba yo diciendo que hablamos de dos leyes, la ley escrita y la ley oral. Amén. Ok. Pero dice que el Mesías vino a quitar una ley. La ley oral. Las tradiciones, lo que le habían puesto de más. Eso es lo que vino a quitar. Hay tres. Primeramente, la ley oral. Esa es la primera que no está que jamás la incluyó el Eterno desde los Shamaín. Amén. La ley oral no está escrita en los Shamaín, no está escrita en los cielos. La instrucción de los 10 mandamientos divididos a 613. Dispersados a 613, incluidos los 10 ahí. Ok. Hay una ley ahí que el Mesías vino a quitar y tenemos que leer muy detenidamente. Es la ley del sacrificio levítico. Amén. La ley del sacrificio levítico. Estamos de acuerdo. Amén. 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 Podemos distinguir nosotros cuando es ley de sacrificio, cuando son dogmas, cuando leemos la Torah. Así es. Ya, ahora en esto lo podemos distinguir. Antes no lo podíamos distinguir. Amén. ¿Me explico? Amén. Entonces, ok, respecto a lo que dice las obras de la ley, la ley del Altísimo tiene obras. Que si no hago obras,
tampoco soy salvo, hermano. Amén. No. Si tengo fe y no tengo obras, Amén. Sí. Hay que separar, hermano Noé, la pregunta que usted está haciendo, hay que separar lo que es, porque la fe, la emuná, tiene que tener obras. amén. La ley tiene que tener obras, pero no las obras que puso los rabinos. Los rabinos y los saduceos pusieron obras que no deben de ir ahí. Correcto. Ahora, las obras, o sea, podemos decir como dijo Pablo, muéstrame tu emuná sin obras y yo te voy a mostrar mi emuná por mis obras. Correcto. Entonces, sí, estoy de acuerdo, tiene que tener obras, pero no las obras de los rabín de la ley oral, de lo que está hablando Pablo. Esas hacían que no se hicieran las otras obras. Exactamente. Por vuestra tradición, quebrantáis el mandamiento. Ahí está todo. No, Ahí dijo no podemos nosotros hacer las tradiciones porque entonces estaríamos quebrantando el mandamiento. Amén. Cuando nosotros cumplimos los 10 mandamientos, hermano, estamos cumpliendo los mandamientos y estamos haciendo una obra para cumplir cada uno de los mandamientos. Correcto. Entonces, sí hay obras dentro de los mandamientos, pero Amén. no las obras de las que estamos hablando acá. Acá estamos hablando de unas obras tremendas que estaban estos hermanos haciendo, dogmas que no pertenecían a la palabra, a la Torá, dogmas que no encajaban con la Torá. Amén. Amén. Solo quise que hagamos una diferencia cuando decimos ley. Amén. Amén. Y de hecho, hermano, así es. Y Pablo es difícil de entender porque habla de 7 leyes. Amén. Habla de 7 diferentes. Entonces, tenemos que entender de qué ley estaba hablando Pablo para poder nosotros, hermano, entender el libro de Gálatas. No podemos nosotros mezclarla o malinterpretar la ley de la que estaba hablando Pablo aquí. Amén. Aquí está hablando de los dogmas. Amén. Amén. Porque hay ley de pecado, hay ley de la muerte, hay ley de la carne, hay ley del espíritu. Y Pablo nunca estuvo diciendo que la ley, los mandamientos era abolida, no. Amén. Se abolió la ley del sacrificio, sí. Amén. Sí. Y la ley de los dogmas también. Pero la Torá no. La Torá sigue vigente. La Torah. Amén. Amén. Ahora vamos a leer, hermanos. ¿Alguien tiene el verso 19 al 21? Amén, hermano. Amén. Vamos a dejarle al hermano de allá de México que nos los lea. Hermano Ricardo. Pero permítame un momento. Permítame un momento, hermano Ricardo. Hermano Chávez, ¿quería decir algo? Sí, mi hermano. Quería leer un versículo en 2 versiones. Amén. O sea, hablando de la ley. El fin el que justifica es Yeshua. Y eso lo miramos en Romanos 10:4 en una versión. Dice, porque el fin de la ley es Yeshua para justicia o justificación a todo aquel que cree. El Amén. fin de la ley es Yeshua. Lo que dicen los evangélicos, ahí se terminó. El fin de la ley es Yeshua. Se acabó todo. Pero de lo que está hablando. Porque el mismo versículo en otra versión dice, porque el objetivo de la Torá, amén, es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Amén. Amén. Yo creo que eso está sin palabras. Amén. A lo que apunta el Mashiach. Es el objetivo. La Torá es el objetivo. Amén. Amén. Es lo que le vengo diciendo a la gente desde el principio. El eje central de la Torá es Yeshua. Amén. Amén. Gracias, hermano Chávez, por esa aclaración tan hermosa. Amén, hermano Ricardo, adelante. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Yeshua. Amén. Aquí está diciendo, está hablando en el 19, está hablando de dos leyes. Está hablando de la Torá y de la ley de los dogmas. Amén. Dice, porque se lo voy a leer acá, ahorita lo lees en la Kadosh, Ariam, o Jean Paul, ¿tiene la Kadosh? Jean Paul. Sí, hermano. ¿Tienes la Kadosh? Sí. Léeme el 19, 20, nomás el 19 del capítulo 2. Momento. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, aquí vivir para Dios. Gálatas 2:19. Sí. Pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola, que yo morí a las tradiciones malas, interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Amén. Ahí está más entendible. Amén. En la Kadosh. Está hablando de la Torá y de las tradiciones de los hombres. Amén. Ahora mírenla en la Reina Valera. Porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Elohim. Hermano, es incorrecto en la Torá, en un verso es incorrecto. Alguien que fue a la escuela primer año sabe que es incorrecto tener la misma palabra en el mismo verso. That's right. La palabra ley no puede ir dos veces en el mismo verso. Tiene que ser ley y Torah. Es ley y Torah. Es Torah y tradiciones. Entonces el verso lee como dice la Kadosh. Amén. Amén. Entonces estamos viendo aquí que lo que Pablo está diciendo es que si la justificación fuera por las obras, entonces en vano murió Mashiach. Amén. Así es. En vano murió Mashiach. Pero no es por las obras, es por la obediencia a la Torá. Amén. Entonces, hermanos, el verso 20 dice, ay, perdón, ¿quién lo estaba leyendo? No, ya lo terminó de leer, hermano Ricardo, ya lo terminó de leer. Sí. Mire cómo dice la versión textual. Ariam, ¿tienes la textual? Sí, Léelo en la textual, el 19 nada más. porque yo, por medio de la ley, a la ley he muerto, a fin de vivir para Elohim con el Mashiach. He sido juntamente crucificado. El 19 y el 20. Sí, nomás el puro 19, pero está bien. En el 19 allí dice diferente como dice la Kadosh. Amén. Pero la Kadosh está bien clara, ¿no? Está bien mejor. clara, está bien clara. Amén. Amén. En donde podemos nosotros malinterpretar la palabra es en la Reina Valera Amén. y en Amén. las otras Biblias. Amén. Acá nunca le hubiéramos entendido. Si solamente tuviéramos la Reina Valera, nunca hubiéramos entendido el verso del que estamos hablando. ¿De dos ley? Amén. Entonces, Amén. entonces tenemos el verso 20 que dice, con Mashiach estoy juntamente crucificado. Pablo está diciendo esto. Con Mashiach estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo
en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, ¿no? Pastor, ¿la puedo leer en la Kadosh? Sí, hermano, léelo en la Kadosh. Ajá, el 20, mira cómo dice. Cuando el Masías fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mesías vive en mí. A la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de la fe que tenía en el Hijo de Elohim, el cual me amó y murió por mí. Wow. Entonces, ¿qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué dice Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Mashiach. Ahora, vamos a ser imitadores de Pablo como él es de Mashiach. Entonces vamos a morir. ¿A qué vamos a morir? A algo que viene diciendo el hermano Chávez desde el principio de nuestras reuniones. Hay que morir al ego. Soberbio ego. Hay que morir al ego, al yo, Amén. Amén, hermano Chávez. Amén, hermano, así es. El ego tiene que morir, hermano. Ya no vivo yo. Mashiach vive en mí. Ahora el que se va a levantar aquí es Mashiach. Ya no se va a levantar de la Mora. Ya no se va a levantar Chávez. Ya no se va a levantar Israel León. Ahora se va a levantar el Mashiach. Amén. 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 Porque ya de la Mora está muerto. Ya Chávez ya se acabó. Ya el ego ya murió. El ego se acabó. Y todos los que me están oyendo allí en el YouTube, hermanos, el ego tiene que morir para que viva el Mashiach. El yo. Mientras el yo no muera, el Mashiach va a seguir abajo. Así es. Amén, hermano Israel. Perdón, mi hermano. El problema está en la carne, mi hermano, porque lo que tenemos que vencer primero es la carne. ¿Sí? Amén. Porque cuando la carne actúa es cuando hay ego. Entonces, si no vencemos la carne, tenemos que vencer la carne y luego tenemos que vencer el mundo. Es el segundo paso. ¿Sí? Y el tercer paso, que es el más difícil, es el ego. Amén. Léame el 20, hermano Chávez, otra vez. Ahí está todo lo que usted está diciendo, ahí está. Fíjese, déjenme más, le digo algo tantito. Exactamente, estos estudios para esto son, hermano. ¿Por qué estamos mirando por qué sacábamos fuera de contexto la Reina Valera? Porque no teníamos la claridad primero del Rúa y después de otra Biblia para poder apoyarnos. No nos apoyábamos en nada, nomás en nosotros mismos. Amén. Correcto. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo que tenemos que seguir viendo. Por eso es que cómo sacábamos las cartas de Pablo fuera de contexto, fuera de orden. Por eso, ya lo leyó la Reina Valera, lo ha leído en la textual. Hay versículos más claros en la Kadosh, como hay versículos más claros en la textual, como hay versículos muy hermosos en la Reina Valera. Amén. También. Sí. Amén. Pero entonces, ¿de qué se trata, hermano? Dice la palabra, de escudriñar las escrituras. De eso se trata. Es lo que estamos haciendo ahorita, escudriñando. Amén. Para poder elevarnos a donde Él quiere que lleguemos. Perdóneme, hermano, déjenle leo el 20. El 20, lea el 20, por favor. Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. ¿Se fija? Eso último, hermano.
Eso también puede causar que nos desviemos. El Hijo de Yahweh. ¿Puso atención? Amén. Amén. ¿Sí me entiende? O sea, eso también nos puede hacer que nos desviemos. Amén. Entonces, por eso es lo que estamos haciendo ahorita, hermano, tratar de entender las escrituras a su máxima expresión. ¿Cómo? No por nosotros. Nosotros cooperamos un poco, pero el Rúa que vino a llevarnos a toda verdad y a justificarnos delante del Mashiach. Así es. Amén, mi hermano. Amén, mi Así es, hermano. No sé, el hermano Israel quería decir algo. Tiene la manita Amén, levantada. amén. Sí, el pastor de Missouri hizo una pregunta que yo he usado muchas veces cuando él dijo, tenemos que entender cuál ley. Cuando yo le digo a los amigos míos que todavía están en el cristianismo, que yo estoy practicando, estoy sirviendo el Shabbat, ellos me dicen a mí que yo soy legalista y que yo estoy todavía sobre la ley. Y yo le pregunto exactamente la misma pregunta que hizo el pastor de Missouri. ¿Cuál ley? Ellos no entienden que cuando hablamos, cuando en el capítulo 20 dice, con el Mesías fui ejecutado en el madero, cuando Yeshua estaba aquí, él no eliminó la ley de sacrificio, él la cumplió en su acto de morir en la madera. Amén. Igualmente que hizo ese acto, nosotros tenemos que hacer ese acto, no físicamente, pero como usted estaba diciendo, en dominar el ego, en dominar nuestro deseo, en dominar el pecado, en dominar la forma en cuando estamos en otro tiempo mirando a la escritura de la enseñanza falsa que nos dieron. Ahora tenemos la oportunidad de entender. Cuando uno le hace a muchos de ellos, ¿cuál ley? Ellos no entienden. Porque han oído que ellos están que no están sobre la ley, ahora están sobre la gracia. Y si uno le pregunta a ellos, dime de la gracia, ni eso entienden. Por eso, como dijo el hermano Chávez, que escudriñar la escritura es meterse y preguntar para el Ruach Kadesh que nos dé entendimiento claro, especialmente de las muchas cartas que el apóstol Pablo había escrito. Amén. Amén. Los hermanos, muchos hermanos que son amigos míos de la cristiandad, de la religión cristiana, ellos me dicen que ellos ya no están, ellos están en el pacto renovado. Están en el nuevo pacto. Y les digo yo, bueno, les digo, ¿cuándo estuviste en el antiguo pacto? Para que estés en el nuevo tienes que haber estado en el antiguo. O sea, no puedes estar en el antiguo pacto sin haber estado en el antiguo. No puedes estar en el nuevo pacto sin haber estado en el antiguo pacto. That's right, brother. Y lo buscamos, a ver en dónde estaban ellos en el pacto. Y le digo, no, aquí dice que en el antiguo pacto hizo pacto nuevo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Aquí no estás tú. Yo no te miro a ti en este pacto. Te tienes que meter en el pacto. En la casa de Israel. El nuevo pacto lo hizo con la casa de Judá y la casa de Israel. Amén. No lo hizo con las iglesias. Amén, hermano Alejandro. Un énfasis ahí. El nuevo pacto es que que el Eterno iba a poner las leyes que estaban anteriores en nuestro corazón, en nuestra mente. Amén. Entonces, ¿qué es el nuevo pacto? Es confirmar de lo de piedra a corazón, a mente. Trasladar las leyes escritas en piedra a ahora siendo nosotros el tabernáculo de Dios donde habita la ley de Dios en nosotros. Cuando entendamos ese de Jeremías 31, Correcto. eso está precioso. Amén. A ver, léelo, lea Jeremías 31. ¿Alguien lo tiene? Voy a buscar. Creo que ese es el que dice que nos va a dar el espíritu para guardar los mandamientos.
Está en hebreo. El nuevo pacto está en hebreo. Bueno, léelo en Jeremías 31:31 y luego lo leemos en Hebreos. Nomás era el cambio de no era 31. las mismas. Sí. Luego está en hebreo. Ahí está el nuevo pacto que el Eterno iba a hacer con la casa de Israel. Y ya lo tiene el hermano Ariam en Jeremías. 31. Búscalo en Hebreos. Amén, hermano. Búscalo Aquí en está. y búscalo en perdón. Hebreos. Yo lo tengo, Fabi. ¿Usted lo tiene en Ah. Hebreos? Sí. Ok. Dice, Permítame, miren, lo va a leer el hermano Ariam en Jeremías y luego usted lo lee en Hebreos. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré Shalom, un hermana. nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Ahí está el pacto nuevo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Está bueno. Al café. Amén. A ver, hermano Israel, se nos fue la... Ok. También lo tengo. Dice, Hebreos. 31 dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando hará una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudah. Eso está Amén. en Hebreos, ¿qué, hermano? No, eso fuera Jeremías 31. Ok, ¿alguien tiene Hebreos? La carta a los Hebreos. La cita, la misma cita en Hebreos. ¿Cuál es la de Hebreos? ¿Qué capítulo? Permítame encontrarlo aquí. Lo mismo que dice Jeremías lo dicen en el libro de Hebreos. Ahorita se lo doy la cita. 8:8 Hebreos. 8:8 Hebreos. Léelo, hermano, léelo. Porque Yahweh, sí, encuentra falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Ahí está en el pacto antiguo y en el pacto renovado. Mire, y puedo leer otra vez el de Jeremías del Léelo, 31, 33. Léelo. Ajá, vuelvo a leer el 31. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto. A pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh, porque este pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y escribiré en sus corazones y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén, hermano. Ahora en Hebreos 8:8 está aclarando o respaldando esto que está haciendo acá en Jeremías. Lo que está diciendo en Jeremías lo está respaldando en Hebreos 8:8. A ver, lee Hebreos 8:8, hermano, y también lee unos versículos antes y después. ¿Cuál voy a leer? Hebreos 8:8, pero vete unos 2 versos atrás y unos 2 versos adelante. En el 7. Sí, empieza ahí. Desde el 5 está bueno. Empieza desde El 5. Desde el 5. Ok. Pero lo que ellos están sirviendo es solo una copia
y una sombra de las cosas originales del cielo. Ahora, pues cuando Moisés estaba listo para erigir el tabernáculo, Yahweh le advirtió, mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. En verdad, en el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defecto. No hubiera sido necesario un segundo, porque Yahweh, si encuentra falta en el pueblo, cuando dijo, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Más abajo, el 10. El 10, léelo. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos, diciendo, conoce a Yahweh, porque todo me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. Wow. ¿Sigo? Ahora eso está tremendo. Acábalo, hermano. Baruch Hashem. 12. Porque seré misericordioso para con sus perversidades. Perdón. Porque seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al usar el término nuevo, él ha hecho el primer pacto viejo y algo que está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento está en camino de desaparecer completamente. Amén. Ahí dicen que ya, como ahí dice que está próximo a desaparecer, ya desapareció, pero no desapareció. Cuando dice está próximo a desaparecer, es que está próximo a desaparecer. Todavía no. Hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, entonces va a desaparecer. Dice la Torá, dice que ni una tilde, ni una yod pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo esto sea cumplido, hasta que pase cielo y tierra. Y todavía hay tierra y todavía hay cielo. Entonces, todavía no pasa la ley de la Torá, todavía no está abolida, no está abolida, no está quitada, está vigente. Hermano, está hablando de la ley del sacerdocio. Sí, hermano, sí, yo entiendo. Entonces, el verso 13 dice en la K2, en la que tengo, Sí, dice, hermano Alejandro, estaba yo explicando lo que el cristianismo dice. Ok. Que ellos dicen que ya la ley se quitó. No. Pero no se quitó. Sigue ahí lo que estabas leyendo en la Biblia esa. Sí, solo este texto dice, aquí dice, pacto renovado. Al usar el término pacto renovado, él está renovado al primer pacto y un nuevo aliado está sobre el primero y lo que es primero será hasta el final. ¿Eso dónde lo leíste? ¿En qué libro? Esta es
es la Kadosh, La la Sefer Kadosh. Dava. Ok. La Sefer. Mira, ¿dónde conseguiste esa Biblia? La venden en internet, hermano, en Amazon. Está Se llama tremendísimo. Sefer Davar. Oh, esta es otra, ¿verdad? Este es el Humash. Mira. No son muy caras, hermano. Valen como $100 con todo el envío. Bueno. Ok. Está buena. Está bien claro ese versículo que leyó el hermano. Sí, Este vale. texto dice que solamente renovó el pacto y puso un aliado sobre él, y el primer pacto permanece hasta el final, porque ¿cuál es el primer pacto que dio el Eterno en el Sinaí? Las ordenanzas. Él dio la Torá. Entonces, cuando está hablando aquí en Hebreos 8, está hablando de la ley nada más del sacerdocio. El cambio que hubo de sacerdocio es lo que está especificando el último texto. Amén. Amén. Porque de otra forma, en la Biblia, en la Valera, te dice que está próximo a desaparecer y no te lo explica qué es lo que está próximo a desaparecer. Ese es un problema bastante serio y es algo que te lleva a sacar fuera de contexto. Yo no lo había entendido hasta ahorita que lo estás leyendo tú. En verdad, que no lo había, porque yo dije, ¿por qué va a desaparecer? No puede desaparecer algo que está agarrando vuelo apenas. O sea, no me cabía en la cabeza. Así No es, trataba de hermano. interpretarlo, pero no me cabía en la cabeza que pasara eso. Hasta que yo agarré esta versión, yo entendí Amén. esa parte. Amén. Wow. Tremendo. Amén. Entonces, Amén. es algo así como el trabajo que hacemos el hermano Chávez y yo y otros hermanos de remodelar alguna casa o remodelación de algo. Hermano, vamos y remodelamos, hacemos nueva una pared, pero la casa sigue igual. O sea, Amén. nomás vamos a hacer reparaciones. Amén. Pero es la misma casa. Entonces, Elohim hizo una renovación de la Torá, ya no en piedra, ya no en tablas de piedra, sino que ahora las renovó en nuestras mentes y corazones. Amén. Pero son las mismas. Amén. Es la misma Torá. No hubo cambios, no hubo nada, no. Él es un Elohim perfecto y no puede cambiar. No, él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos con esto? Amén. Bueno, la carta a los Gálatas, el capítulo 3, lo vamos a estar viendo el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Una sugerencia o porque yo he leído como 3 veces el libro de los Gálatas, hermano. Amén. Y para entender a los Gálatas necesitamos leer casi hasta 3 capítulos para poder entender lo que dice Gálatas. Amén, amén. Ahí vamos de uno por uno caminando, pero como quiera, sabemos que los Gálatas, antes yo creía que los Gálatas eran una ciudad, hermano, y más bien son los Galut ya, que vienen siendo los dispersos de Yahweh. Sí. Amén. Era gente dispersa, de los Amén. cuales Rab Shaul fue y los trajo a la Torá, los trajo a la salvación. Pero ya en el capítulo 3, pues empieza diciéndoles insensatos, ¿verdad? ¿Quién los fascinó para que se alejaran de la verdad de la Torá? Pero ahí va a estar buena esa. Sí, esa es para el próximo jueves, nomás le estaba dando un corto. Amén, hermano, amén. Entonces, mis hermanos, le voy a pedir al hermano Chávez que nos despida en oración, hermano Chávez, y pues vamos a ver si tenemos por ahí alguna necesidad de los hermanos que están presentes para que el hermano Chávez ore de una vez por ustedes dentro de la oración. Hermana Carmencita, ¿tiene alguna necesidad que hay que orar?
Hermano Leonel, ¿quiere que oremos por usted, por su mamá, por alguien? ¿Me oye? Sí, hermano. Tengo una familia que voy a ver cómo a ver, tal vez el otro jueves yo me voy a la casa de ellos que viven aquí cerquita. Amén. Quiero que oren por ellos. Amén. ¿Cómo se llaman, hermano? Es un mexicano de una de las iglesias apostólicas que fui. El nombre de él es Marcial, su esposa y dos niñas ya de edad, ya grandes, como de 16 y 17 años. Ok, vamos a orar por Marcial. También vamos a estar orando por el hermano que usted conoce, hermano, el hermano, ¿cómo se llama el hermano que me conoce a mí? Jaime. No, el Se llama hermano Jaime. no, el hermano que usted conoce, que yo conozco. Debí, sí, yo sé cómo se llama. Caballero. Caballero, sí. Denis Caballero. Denis Caballero. Vamos a orar por Denis Caballero. Ese varón malinterpretó nuestra creencia, ¿verdad? Nuestra venida hacia la Torá. Él lo malinterpretó, dijo que ya habíamos judaizado, pero bueno, que habíamos negado a Jesucristo. Pero, hermano, mande, diga. Jaime y Cherry, los otros dos. Jaime y Cherry, ok. Sí, hermana Teresita, vamos a estar orando por la hermana Teresita también, que ahorita está haciendo mucho frío en Nueva York. Está mucho frío, estamos aquí muchos enfermos. Amén. Antonio, hermano especial, pues que oremos por los hermanos que viven en los países árabes, son torturados cruelmente, también por Israel. Amén, hermana Teresita, vamos a estar orando. Adelante, hermano Chávez, vamos a orar por los hermanos ya mencionados, que es la hermana Teresita, por los hermanos, el hermano Leonel que está trabajando con algunos vecinos por ahí, y no olvidemos al hermano Caballero. Yo lo tengo mucho en mi corazón, al hermano Denis Caballero, y vamos a seguir orando por él, porque yo sé que va a entender esta palabra y va a despertar un día de estos a esta verdad. Él es también oveja del redil de Elohim. Así es que vamos a orar. El hermano Chávez conoce muy bien a Caballero. Estuvimos allá en su casa de él, y pues un varón que se metió en nuestros corazones. Es una persona muy linda, pero hay que orar por él para que entienda también esta verdad. Amén. Adelante, Amén. Adelante, hermano Chávez. Padre eterno, te damos gracias por esto que se llevó a cabo, por este estudio, Padre. Gracias por los que participaron, por esta enseñanza de unos y otros. Tú eres bueno y tienes misericordia, y tú sigues abriendo nuestro corazón, nuestras mentes. Padre eterno, te rogamos por cada uno de los que se han mencionado, que necesitan algo o que quieren más de ti, Padre. Te pedimos por nuestro hermano Leonel que le des favor y gracia allí donde anda, con quien va, que pongas palabra en su boca para que seas tú quien hable por medio de él. Por nuestra hermana Carmencita, por su necesidad. También te rogamos por nuestro hermano Denis Caballero, para que pronto sean abiertos sus ojos, así como lo ha sido con cada uno de nosotros. Te rogamos por cada uno de los que estamos presentes, Padre. Te pedimos que no sea, de los que estamos aquí, Padre, que no sea parte de nosotros la misericordia ni la verdad. Átalas a nuestros cuellos, escríbelas en nuestra tabla de nuestro corazón. Padre, necesitamos que nos siga guiando por el camino correcto. Cometemos errores, pero eso no nos deja que nos quedemos parados, sino seguimos adelante, seguimos buscando. Y gracias, Padre, por los que tú les pones esa palabra como edificación en cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que se ha llevado a cabo
en esta preciosa tarde, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el poderoso Elohim de Israel te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé shalom. En el nombre Amén, amén. de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, Amén, hermanos. amén. Estamos despedidos. Buenas Shalom. noches. Hasta el Shabbat nos vemos. Ok. Perdón.